Bueno, acá tienen la parte, una de las clases son contenidos iguales, sino que están duplicados o están puestos de otra forma. ¿Sí? Estos serían todos los temas de sistemas numéricos de la primera parte. ¿Sí? ¿Qué es lo que son los sistemas numéricos? ¿Qué es un sistema numérico posicional? ¿Cuáles son las distintas bases de los sistemas numéricos posicionales? Y los métodos de conversión entre bases. En la primera parte, acá tienen una introducción, que la pueden leer si les interesa, y empezar a aclarar algunos contenidos como estos, ¿sí? A los que estamos acostumbrados a ver de una forma, pero que no siempre son así. Cantidad o número. Dice conjunto o grupo de objetos o elementos con una cardinalidad determinada y exacta. Bueno, acá ya empezamos a repasar algunos conceptos que son de otra materia, como es la cardinalidad. ¿Alguien se acuerda de qué es la cardinalidad? La cantidad de objetos o elementos, dice un alumno, sí, pero ¿de qué? ¿La cantidad de objetos o elementos de qué? De un conjunto, exactamente. O sea, cuando hablamos de cardinalidad, de un grupo no, de un conjunto. Un grupo no es un conjunto siempre. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la definición de conjunto dice que sí, es un grupo de objetos, pero que tienen una cierta particularidad, que es la de tener características parecidas. ¿Sí? Bueno, acá cuando habla de la cantidad o número, me está diciendo la realidad de esa cantidad. Es decir, normalmente estamos acostumbrados a decir o a mencionar eh, como número a los símbolos que representan las cantidades. Acá abajo tenemos una definición de símbolo-signo que nos da la diferencia entre cantidad o número y símbolo-signo. ¿Sí? El símbolo-signo es una representación que puede ser escrita, es de lo que normalmente vamos a hablar, de los símbolos escritos. ¿Sí? Pero pueden ser otro tipo de representaciones. Cuando yo hago esto, ¿sí? Estoy representando una cantidad, no en forma escrita, sino en forma visual. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros representemos las cantidades, las vamos a representar con símbolos. ¿Sí? Eh, las cantidades son justamente, o números, las que son representadas. ¿Sí? Por eso vuelvo a repetir, la cantidad o número es la realidad. Por ejemplo, yo estoy viendo que en esta sala de Zoom hay 120 participantes. ¿Sí? Esa es la cantidad o número de participantes. Los símbolos 1, 2 y 0 ordenados de esa manera dan un numeral en el sistema de numeración decimal que representan a la cantidad 120. Si yo lo quisiera representar en otro sistema de numeración posicional, utilizaría otros numerales, otro numeral, perdón, y si fueran más de uno, otros numerales, y otros símbolos, porque, por ejemplo, en el sistema de numeración decimal tenemos 10 símbolos del 0 al 9, en cambio, en el binario tenemos dos nada más, que son el 0 y el 1, y podemos tranquilamente representar la misma cantidad. ¿Sí? Por eso a continuación viene la definición de numeral.
Un numeral es un conjunto grupo escrito de símbolos ordenado de una manera determinada y única que representa una cantidad. Acá de vuelta vemos que es un conjunto grupo de símbolos, pero escrito. ¿Está bien? Y de vuelta estamos prácticamente con la misma definición de cantidad o número. Pero guarda, los conjuntos, como vimos en conjunto matemática discreta, no tienen un orden. Un conjunto tiene elementos y esos elementos pertenecen o no al conjunto, pero no están ordenados. ¿Sí? En cambio, en un numeral, los símbolos que conforman el numeral sí están ordenados. ¿Sí? Porque evidentemente que si al numeral 120 yo le cambio el orden del 1, el 2 y el 0, van a pasar a representar otra cantidad en el sistema numérico posicional decimal. ¿Sí? Por último, la definición de dígito o el concepto de dígitos o cifras es la cantidad o número de símbolos o signos que tiene escrito un numeral. ¿Sí? Por eso decimos un numeral de 3 dígitos, de 4 dígitos, de 5 dígitos, o de 3 cifras, de 4 cifras, de 5 cifras. Cuando hablamos de cantidad o número de símbolos, no se olviden que tenemos, para representar las cantidades, una parte entera y una parte decimal. Cuando hablamos de dígitos, tenemos que aclarar si estamos hablando de los dígitos de un numeral que tiene únicamente parte entera, o que tiene únicamente parte decimal, o que tiene parte entera y parte decimal. ¿Sí? Después tenemos la definición de sistema numérico. Un sistema numérico está formado por 3 conjuntos. ¿Sí? Un conjunto finito y uno vacío de símbolos, denominado alfabeto. Todos los alfabetos son conjuntos finitos y no vacíos de símbolos. ¿Sí? En el sistema numérico decimal tenemos un conjunto finito de 10 símbolos en el binario 2, pero nunca puedo no tener símbolos, por eso dice no vacío, porque si no tuviera símbolos no podría formar los numerales para representar las cantidades. ¿Sí? Por otro lado, no puedo tener un conjunto no finito de símbolos, porque si no, no sé con cuál es el último símbolo que va a representar la cantidad anterior a la decena de ese sistema. Es decir, la decena siempre se representa con el numeral 10 en cualquier base de los sistemas numéricos posicionales. ¿Sí? Y es justamente la cantidad representada siempre por el numeral 10 que da el último símbolo de la base más 1. Es decir, en el sistema numérico decimal yo tengo 10 símbolos, del 0 al 9, el último símbolo es el 9, y si le sumo 1 me da 10. Que es justamente la cantidad de símbolos de la base y es la que le da el nombre, ya vamos a ver después. También en el hexadecimal yo tengo 16 símbolos del 0 a la F, y si a la F, que es el último símbolo, le sumo 1, me da 10. Que ya no son 10 cantidad igual a la decimal. Es la decena hexadecimal que en cantidad es 16. Lo mismo para el sistema numérico binario. El último símbolo de la base 2 es el 1, y si le sumo 1 me da 10. Y es la decena binaria, pero no representa la cantidad 10 de la decena decimal ni la de la decena hexadecimal, sino que representa la cantidad 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, el otro conjunto que forma un sistema numérico es el conjunto de reglas para formar los numerales. Por ejemplo, en el sistema numérico romano, que es un sistema numérico no posicional,
entre los conjuntos de reglas para formar los numerales, estaba que se pusiera a la izquierda o a la derecha de un símbolo, el símbolo de menor valor propio, para que si estaba a la derecha se sumara a la cantidad del símbolo de la izquierda, o si se estaba a la izquierda se restara. Por eso la cantidad 8 en el sistema numérico romano se representa con la letra B corta, que representa la cantidad 5, más 5 palitos o letras I mayúscula, que representaban un valor propio de 1 cada una, y se le sumaban esos 3 a los 5 y me daba la cantidad 8. Ya para representar la cantidad 9, como en el conjunto de reglas para formar los numerales, está que no puede haber más de 3 símbolos a la derecha o 3 a la izquierda, yo tenía que representarlo con la cantidad o con el numeral X, con un palito a la izquierda, con una I mayúscula a la izquierda, que me decía que al 10 que representa el valor propio del símbolo X, le restaba 1 y me daba 9. ¿Sí? Y por último, en un sistema numérico tenemos el último conjunto, que es un conjunto de reglas para operar entre numerales. ¿Sí? Es decir, para tomar un numeral con otro, operarlos, ya vamos a ver cuáles son las operaciones básicas que vamos a necesitar siempre, y esas operaciones tienen que estar reguladas por reglas para poder operar entre numerales, y que los numerales que representen la suma de esos numerales, los productos de esos numerales, o otra operación, ya sabemos que la suma y el producto son las que definen todas las demás, tenga como resultado el numeral que representa la cantidad exacta del valor de la operación realizada. Ahora vamos a ver qué es lo que es un sistema numérico de posición o posicional o no posicional. Es decir, como les comentaba recién, el sistema numérico romano no es un sistema numérico posicional. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con sistemas numéricos posicionales. Pero bueno, los sistemas numéricos no posicionales, como por ejemplo el romano, los símbolos con los cuales se forman los numerales tienen únicamente un valor, que es el valor propio del símbolo en sí mismo, que se llama valor propio, intrínseco o absoluto. Es decir, en el sistema numérico romano, por ejemplo, teníamos el valor propio, intrínseco o absoluto del palito, la letra I mayúscula, era 1, el que le seguía era la B corta, que representaba o tenía un valor propio de 5, el que le seguía era la X, que tenía un valor propio, intrínseco o absoluto de 10, el que le seguía, ¿cuál era? La L, ¿cuánto representa la L? ¿Qué cantidad representa? 50. Y a ver, ¿por qué no hay? Yo tenía entre el 5 y el 10 el símbolo B corta y la X. Y después salto al 50. ¿Por qué no hay un símbolo que represente la cantidad 20 o 30? Exactamente, con esos símbolos yo puedo representar la cantidad 30 poniendo 3x, ¿sí? Y la cantidad 40 la represento con la L, que represento, tiene un valor propio absoluto de 50, y una X a la izquierda, le resta 10 y está el 40. ¿Mm? Entonces, de esa forma yo iba formando los numerales. ¿Sí?
Y ahora si les dijera, represente la cantidad 45. Exacto, al poner la B corta a la izquierda de la L, le estoy restando 5, y ahí es donde veo que todas las cantidades pueden ser representadas. ¿Sí? Todas las cantidades pueden ser representadas. Digamos, hasta cantidades muy grandes. Después de las cantidades muy grandes, ya sabemos que se empiezan a agotar los símbolos y tendríamos que utilizar otra forma de representación. Por eso justamente es que el sistema numérico romano no se usa. ¿Sí? Bueno, los sistemas numéricos posicionales o de posición, los símbolos no, en un numeral no solo tienen ese valor propio, intrínseco o absoluto que tienen en el sistema numérico no posicional, sino que tienen un valor, además del valor propio, que se llama valor posicional o relativo. ¿Por qué? Porque es el valor que le da la posición que ocupan en el numeral. Y ahí es donde empezamos a representar las cantidades con numerales, por ejemplo en la base 10, con la posición de la coma decimal y a su izquierda las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de mil, las decenas de mil, y a la derecha de la coma las décimas, las centésimas, las milésimas, etc. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, antes de continuar vamos a hacer una pequeña aclaración del horario. Bueno, este es el horario que tenemos en clase. ¿Sí? La clase arranca a las 10:25, por eso está en la presentación, que el horario es de 10:25 a 14 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos de las 10:25 a las 11:10 la cuarta hora del turno mañana. Si me deja que llegue Domínguez, le explico. La primera hora de las 10:25 hasta las 11:10
es la cuarta hora del turno mañana. ¿Sí? Después tenemos el recreo, que es el segundo recreo del turno mañana, de 11:10 a 11:20. Después tenemos lo que sería la segunda y tercera hora de la clase, hora cátedra, que es de las 11:20 hasta las 12:05 y de las 12:05 a las 12:50. ¿Sí? Corresponden a la quinta y sexta hora del calendario. Después tenemos el cambio de turno. No es contraturno, es cambio de turno, porque cambia del turno a la mañana a la tarde. ¿Sí? Entonces, de las 12:50 a las 13:15 hay 25 minutos que no hay clase ni a la mañana ni a la tarde. ¿Sí? Es justamente el cambio de turno mañana, el turno tarde que empieza a las 13:15. Y tenemos la cuarta hora, que sería la séptima del calendario horario de las 7 horas que hay los días martes para este curso, de las 13:15 a las 14. Esto es lo que figura en la presentación y es el horario que tiene la facultad. ¿Qué pasa? De esta forma empezamos a las 10:25 y terminamos a las 14. O sea que en hora reloj tenemos 3 horas y 35 minutos. Las horas reales de clase son 3. Horas reloj de clase son 3. O sea, 4 horas cátedra de 45 minutos, cada uno. Son 3 horas reales de clase, horas reloj, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo normalmente hago? Es empezar a las 10:25, ¿sí? Voy a ponerlo acá abajo con azul. Empezar a las 10:25 y dar 2 horas reloj de clase hasta las 12:25. Después un recreo de 12:25 a 12:40 y de 12:40 a 13:40 dar la hora reloj que falta. ¿Sí? De esa forma, terminamos la clase 20 minutos antes, empezamos a la misma hora, no podemos no empezar a la misma hora, tenemos que empezar a la misma hora. Empezamos 20 minutos antes, tenemos una parte larga al principio que son 2 horas de reloj, pero justamente es para que la segunda parte sea más liviana, que es donde ya podemos plantear algunos ejercicios, algunos ejemplos, y creo que a la mayoría le conviene porque empezamos a la misma hora y terminamos 20 minutos antes. Esto no es algo que yo propongo, o sea, esto es algo que yo propongo, pero que lo deciden ustedes. No es algo que la facultad no apruebe. Tanto el director de departamento como el director de cátedra saben perfectamente que el horario se acuerda con los alumnos. En este caso, por ejemplo, cuando hay hora 0 de la tarde o hora 7 de la mañana, hora 7 de la tarde, hora 0 de la noche. ¿Sí? Justamente porque ese cambio de turno de 25 minutos, para los que tienen, por ejemplo, clase a la tarde, les conviene porque primero no se les digamos, no se les superpone el horario con otra materia, o por ejemplo pueden tener 15, 20 minutos entre una materia y otra, en las clases presenciales lo que hacían, para preparar, leer algo o si no, ir a tomar algo. Entonces,
si están de acuerdo con la propuesta, tomamos este horario y si no, vemos alguna otra propuesta que haya. Bueno, ahí hay un alumno que me decía que el horario de inscripción era a las 13:25. No, no, no puede ser. Está mal. Es decir, el horario de clase es este que yo les he puesto acá, y si ustedes han empezado, digamos, la facultad cuando todavía era presencial, tienen que haber visto que estos son los horarios de clase para todas las carreras, no solamente para sistemas. Por ahí algún laboratorio o algún otro cátedra de alguna otra carrera puede tomar un horario distinto, como por ejemplo por ahí las clases de física dan 5 horas de física juntas, en algún horario, pero ¿está bien? Bueno, seguimos entonces con la clase. Esta representación que tienen acá para la cantidad 43 en el sistema numérico decimal, es justamente la aplicación de la notación expandida, que la vamos a ver acá en las características de los sistemas numéricos posicionales. Para todos los sistemas numéricos posicionales, se va a utilizar la notación expandida para representar las cantidades y además para hacer el cambio de base de una representación en un sistema a otro. ¿Sí? Estas características de los sistemas numéricos posicionales, son 4, nos dan la pauta de por qué están dadas, y además nos van a dar un montón de condiciones que nos van a hacer ver cuándo un sistema numérico no es posicional. La primera es que tiene que tener por lo menos 2 símbolos. ¿Sí? Uno que representa, o sea, tiene que tener 2 símbolos que pueden ser cualquiera, pero uno de esos símbolos tiene que representar la cantidad 0 o ausencia de elementos, y otro la unidad 1 o cantidad 1 o la unidad. ¿Sí? Esto es probable que lo hayan visto, si depende con el profesor que cursaron, matemática discreta, uno de los axiomas de Peano. Peano propone que cuando nosotros tenemos un grupo de cantidades, él dice números, tomando el número como cantidad y como símbolo o como representación, le da el mismo concepto de cualquiera de las formas. Dice que cuando tenemos un conjunto de números o cantidades, uno es el mayor de todos, tenemos que tener siempre finito, ¿no? Uno va a representar la mayor cantidad y otro la menor. Siempre va a haber una menor cantidad y una mayor cantidad. ¿Sí? Entre un montón de cosas que dice Peano, dice que por lo menos tiene que haber 2 símbolos, o sea, y si hay más de 2 símbolos, los que estén a continuación tienen que representar cantidades consecutivas. ¿Sí? Que esa es la segunda característica de los sistemas numéricos posicionales. ¿Sí?
Los símbolos deben poder ordenarse, dice, de forma monótona y creciente y representar consecutivamente las cantidades. Ya dijimos, una para el 0, otra para el 1. Si hay otro símbolo más, tiene que representar la cantidad 2. Si hay otro símbolo más, la cantidad 3. Es decir, que las cantidades que representen deben ser consecutivas a partir del 0. O sea que las dos características primeras se podrían agrupar en una sola. Bueno, si yo tuviera, por ejemplo, 4 símbolos, supongamos alfa, beta, gamma y delta, y tuviera que el símbolo alfa representa la cantidad 0, el símbolo beta la cantidad 1, el símbolo delta la cantidad 3 y el símbolo gamma la cantidad 4, no estarían las representaciones en forma consecutiva porque la cantidad 2 no está representada por ningún símbolo. ¿Me entiende ahora o no? A ver, ¿por qué es... no, los números romanos no los podemos poner de ejemplo porque no es un sistema de numeración posicional. Estamos hablando de las características de los sistemas numéricos posicionales. Ahora si me dice como mal ejemplo el sistema numérico romano, le digo que sí porque de entrada no tiene cómo representar la cantidad 0. ¿Sí? Y podríamos hablar de muchas cosas más. Justamente en la época de los romanos se utilizaba, o sea, el imperio romano al ser tan grande, en un montón de lugares se utilizaba el sistema numérico romano, ¿sí? Que no tenía un símbolo para representar la cantidad 0, y por eso es que se dan un montón de cosas que hoy, por ese error, las estamos viviendo nosotros. Por ejemplo, ¿en qué siglo estamos? En el siglo XXI. ¿Por qué estamos en el siglo XXI y no en el siglo XX si estamos en el año 2021? No, no empezaron a contar el 0 como 1. No existió ni existe el siglo 0. Justamente porque no existía el 0, no dijeron el siglo 0 y ahora estaríamos en el siglo XX, correspondiente al año 2021, que es 20 siglos por 100, 2000. ¿Se entiende? Entonces, al empezar a contar el siglo I después de Cristo, o el siglo -1, o el 1 antes de Cristo, no existía el 0, y eso es uno de los errores que estamos hoy padeciendo. Otro ejemplo, ¿por qué el año 2020 es bisiesto y el 2021, 2022, 2023 no? La pregunta es, un año bisiesto, para los que no lo saben, es un año cada 4 años eh, que se tomó el múltiplo de 4, por eso el 2020 es bisiesto y los otros no, el 2016 fue bisiesto, todos los múltiplos de 4 son años bisiestos, tiene en febrero un día más, porque en realidad lo que demora
la Tierra en dar toda la vuelta alrededor del Sol, el sistema de traslación, no son exactamente 365 días al año, sino 365 días y 6 horas. Por eso, el sistema que estamos utilizando para los días es un sistema que no es exacto. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué el 2020 es el año bisiesto y es el múltiplo de 4 y no el 2017? O el 2016, o el 2015, o el 2021. Justamente porque no existió tampoco el año cero. ¿Sí? No solo no existió el siglo cero, sino que no existió el año cero. Es decir, está el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo, pero el mismo, el año cero no existió. Por eso decimos, bueno, pero estamos en el 2016, que es bisiesto, en el 2020, que es bisiesto, porque es múltiplo de 4. Sí, pero estamos tomando el cero como inicio cuando no existió el cero. El año cero no existió ni existe, ni va a existir. A esta altura no va a existir. Bueno, otro de los ejemplos que siempre pongo eh, es cuando Jesús le dice a sus apóstoles que el Hijo del Hombre iba a sufrir mucho y que iba a ser crucificado y moriría y que al tercer día resucitaría. ¿Sí? ¿Qué día mueren o matan a Jesús? Un viernes. El viernes a las 3 de la tarde, hora y día de la Divina Misericordia, es el día que matan a Jesús. ¿Y qué día resucitó? El domingo al alba, cuando fueron a buscarlo, ya había resucitado. ¿Cuántas horas hay entre el viernes a las 3 de la tarde y el domingo al alba? Póngale a las 7 de la mañana. Pero ¿cómo menos de 72 horas? Menos de 48 horas. Oiga, no saben contar, ¿eh? Del viernes a las 3 de la tarde al sábado a las 3 de la tarde tenemos 24 horas. Al domingo a las 3 de la tarde tendríamos 48. Y al alba del domingo ya había resucitado. Entonces ni siquiera eh, estuvo 2 días. ¿Y por qué dijo que resucitaría el tercer día? Porque no existía el cero. Para ellos el viernes era el día 1, el sábado era el día 2 y el domingo era el día 3. Bueno, otra característica de los sistemas numéricos posicionales, que yo la mencioné antes, es que la cantidad de símbolos del sistema es la que le da el nombre a la base. Por eso decimos, bueno, el sistema numérico decimal tiene 10 símbolos y por eso le llamamos decimal. El sistema binario tiene 2 símbolos, por eso le llamamos binario o de base 2. El sistema de base 5 le llamamos quintal porque tiene 5 símbolos. El octal tiene 8, el hexadecimal 16, y le damos el nombre a la base justamente por la cantidad de símbolos que tiene. Le decimos sistema quintal o de base 5, sistema octal o de base 8, sistema binario o de base 2. ¿Sí? Y por último, esto es algo muy importante, se sabe preguntar mucho en los parciales y en los exámenes. Como todo sistema numérico, necesita eh, necesita un símbolo, necesita una cantidad de operaciones definida de forma tal, como decía acá arriba,
¿sí? Como vimos acá arriba que representábamos la notación expandida, esta característica lo que me dice es que se tiene que definir como operaciones básicas la suma y el producto, de forma tal que la conformación de cualquier numeral responda siempre a la llamada notación expandida. Es decir, que yo tengo que representar una cantidad y la tengo que representar como notación expandida, con el producto del valor propio del símbolo multiplicado por la base elevada al exponente de la posición del símbolo, más todos los símbolos que conformen el numeral. ¿Sí? Acá tienen nada más que la parte entera del número o numeral 472 en decimal, es 4 por 10 al cuadrado, más 7 por 10 a la 1, más 2 por 10 a la 0, y eso le está hablando de que la base es 10, el cuadrado de la base es 100, la potencia 1 de la base es 10 y la potencia 0 es 1, como en todas las bases, con la diferencia que la cantidad 10, o la decena, en un sistema y en otro, determinan cuál es la cantidad que está representando. ¿Sí? Además de que tengo el símbolo 4, 7 y 2, que a lo mejor a esa cantidad representada en otra base no tienen esos símbolos. Por ejemplo, el binario. La cantidad 472 se puede representar en binario, pero con otra notación expandida, de la misma forma que esta, pero en donde voy a tener que representar las cantidades, es decir, las operaciones, vuelvo a repetir, suma y producto son las dos operaciones en las que se basa la notación expandida, y por eso dice que se van a definir en el sistema, todos los sistemas de numeración posicionales, la operación de suma y producto. Con la operación de suma y producto yo tengo todas las demás. Es más, podríamos decir la suma sola porque sabemos que el producto es una suma sucesiva. La base cambia según el sistema. La base es el sistema. La base es el sistema, no cambia según el sistema. ¿De acuerdo? La base 2 es el sistema binario, la base 10 es el sistema decimal, la base 8 es el sistema octal. Otro dice, si te cambias de sistema, cambias de base. Vuelvo a repetir, base y sistema es lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora les voy a aclarar esto con un ejemplo. No es hexagesimal, a ver. Hexadecimal es la base de 16 símbolos. El sistema sexagesimal es el que se usa para dividir la hora en vez de 60 minutos en 100 y para dividir en minutos en vez de 60 segundos en 100. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora esta parte que es, digamos, completar la parte anterior de la notación expandida para un número que tenga parte entera y parte decimal en el sistema de numeración decimal. El número 300, la cantidad, el numeral, o sea, la cantidad, eso también hay que aclarar, ¿no? Yo por ahí digo número, por ahí digo numeral. Lo que pasa es que el número o numeral, la cantidad o numeral, es lo mismo en la base decimal. ¿Por qué? Porque es la que usamos. Entonces, cuando yo digo la cantidad 348,25, la cantidad 348,25 está representada por el numeral 348,25. ¿Se entiende? Numeral y cantidad en este caso coinciden porque es lo que nosotros usamos. Como tiene parte entera y tiene parte decimal, la representación que hace acá arriba es
en negrita los decimales, que son los símbolos de la parte decimal, elevado también a las potencias, pero que ahora son negativas, porque están del lado derecho de la coma. Entonces, para representar la notación expandida de este numeral, yo le pongo las potencias 0, 1, 2, menos 1, menos 2. ¿Sí? Quiero aclarar algo, porque un alumno el año pasado dijo que estaba mal el apunte, ¿sí? Por esta representación. El 3 no está elevado a la potencia 2. ¿Está bien? Este 3 que está adelante no está elevado a la potencia 2, porque si no sería 3 al cuadrado 9. Es la posición, ¿sí? Es la posición que ocupa en el numeral el símbolo 3. ¿Sí? Entonces, el símbolo 8, que está en el lugar de las unidades, tiene la posición 0 de las unidades. El símbolo 4, que está en el lugar de las decenas, tiene la posición 1. El símbolo 3 tiene la posición 2 y vamos incrementando la posición hacia la izquierda. A la derecha tenemos el símbolo 2 que tiene la posición menos 1 porque está a la derecha de la coma. Ya no forma parte de la parte entera, sino de la parte decimal. Y el símbolo 5 ocupa la posición 2 a la derecha de la coma. ¿Por qué le pongo 0, 1, 2 y menos 1, menos 2? Porque después yo voy a aplicar las potencias de esas posiciones para representar la cantidad. 3 por 10 al cuadrado de la posición 2. 4 por 10 a la 1 de la posición 1. 8 por 10 a la 0 de la posición 0. Más 2 por 10 a la menos 1 de la posición menos 1. Más 5 por 10 a la menos 2 de la posición menos 2. Cuando hago ahora sí la potencia de la base, digo que es 3 por 100, más 4 por 10, más 8 por 1, más 2 por 0,1, más 5 por 0,01. Y eso me da el aporte de cada símbolo en cada posición para la cantidad que representa el numeral. 300 para el primer 3, son 3 centenas. 40 para el 4 de la posición 1, son 4 decenas. Y 8 para el símbolo 8 de la posición 0, que son 8 unidades. 0,2 para la posición menos 1, en donde está el símbolo 2, y 0,05 para el símbolo 5, que está en la posición menos 2, perdón. La anterior era menos 1. Cuando hago la suma de los aportes, fíjense, el 3 aporta 300 a la cantidad total, el 4, 40 y el 8, 8 forman la parte entera, 348. El 2 aporta 2 décimas y el 5, 5 centésimas y forma la cantidad 0,25 total en la parte decimal. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Ahí me dice Espinosa la cantidad de ceros, digamos. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ahí tengo una cantidad hexadecimal, por favor, no entendí que... Ahí tengo una cantidad representada en la base 10, por eso pongo el subíndice 10 acá, o lo puedo poner entre paréntesis. A ver, Urquiza, ¿por qué usted quiere un ejemplo en hexadecimal?
Bueno, ya lo vamos a hacer. Parto de la base 10 porque es la base con la que todos trabajamos, ¿sí? Y es más fácil de explicar. Como notación expandida, esto lo tengo que representar así. 3 por 10, fíjense, pongo las posiciones. Repito, no son las potencias, son las posiciones. El 8 está en la posición 0 y el 3 en la posición 1, el 7 en la posición menos 1 y el 5 en la posición menos 2. Por eso tengo 3 por 10 a la 1, es el aporte del 3 a la cantidad total, son 3 decena 30, más 8 por 10 a la 0, 10 a la 0 sabemos que es 1, y 8 aporta 8 unidades, más 7 por 10 a la menos 1, más 5 por 10 a la menos 2. Entonces el 7 aporta 7 décimas y el 5, 5 centésimas. Hecho como notación expandida, esto queda 3 por 10, más 8 por 1, más 7 por 0,1, más 5 por 0,01. ¿Sí? 3 por 10 es 30, ahí tienen el aporte del 3 en la posición 1, más 8 por 1, 8, 7 por 0,1 es 0,7, ahí tienen el aporte del 7 en la posición de las décimas, y 0,5, 5 por 0,01 es 0,05. Lo sumamos y me da 38,75. ¿Sí? Lo que hice acá fue representar la cantidad 38,75 con el numeral 38,75, partiendo del numeral. Y ahí es lo que yo le decía recién, que al ser la base decimal, la base que usamos, el numeral y la cantidad son iguales. En cualquier otra base no lo van a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quedó claro cómo hice esto? Es muy fácil. Puedo borrar. Bueno, ahora vamos a partir de la cantidad 38,75. Lo que esté en rojo es la realidad. Lo que esté en azul es la representación de esa cantidad. ¿Se entiende? En la base 10, por supuesto. Bueno, ahora voy a representar la cantidad 38 en otro sistema. Supongamos en el sistema de numeración binario. ¿Cómo hago para representar la parte entera? Utilizo la misma relación que utilicé en la notación expandida, pero al revés. Es decir, en la notación expandida, lo que yo hice con la parte entera fue multiplicarla por la base elevada a la potencia que me daba la posición del símbolo. Y en la parte decimal era multiplicarla, pero por una potencia negativa,
lo que hace que sea una división por la posición en la que ocupa el símbolo. ¿Se entiende lo que digo o no? Bueno, en teoría no es difícil de entender, sin embargo yo sé que muchos no lo entienden. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a representar, ¿ha visto? Ahí empieza a aparecer. Lo que dije fue lo siguiente, el 38,75 que tienen en azul a la izquierda es la representación en el sistema numérico decimal. Y lo que tienen a la derecha es la cantidad en rojo. ¿Sí? Yo recién apliqué la notación expandida para sacar el 38,75 en rojo, pero como la notación expandida aplicada en el sistema numeración decimal es la multiplicación por 10, que es la base decimal elevada a la potencia 1, y qué sé yo, me da lo mismo. El numeral y el número son iguales. Numeral y cantidad son iguales. Ahora, esa cantidad debería poder representarla en otro sistema, por ejemplo, el sistema binario. Para eso tengo que hacer la operación inversa que hice en la notación expandida. En la notación expandida lo que hice con la parte izquierda fue multiplicar. Ahora lo que voy a hacer es dividir por 2. Fíjense que tiene un tratamiento distinto la parte decimal de la parte entera, y al 38 lo voy a dividir por 2. No, 38,75 es todo el numeral, pero primero lo que hago es tomar la parte entera y dividirla por 2. ¿Sí? Eso me da, la vamos a hacer, 1 por 2, 2, por partes, 19, y no me sobra nada, 9, y me sobra 1, 4, y me sobra 1, 2, y no me sobra nada, 1, y no me sobra nada. Bien, y ahora, después que terminó la división y el último cociente me dio 0, tomo los restos en forma inversa. O sea, 1, vamos a poner acá el 38. Equivale al 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Está bien? Bueno, y ahora para demostrar que el 1, 0, 0, 1, 1, 0 es el numeral en la base 2 que representa la cantidad 38, aplico la notación expandida. ¿Se entiende? Entonces borro esta división y voy a demostrar que ese numeral en base 2 representa la cantidad 38 aplicando la notación expandida.
A este le pongo la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. Y aplico notación expandida. 1 por 10, pero 10 en la base 2 es 2, por 2 a la quinta, 0 por 2 a la cuarta, más 0 por 2 al cubo, más 1 por 2 al cuadrado, más 1 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0. ¿Sí? ¿Cuánto es 2 a la quinta? 32. Ese es el aporte del primer 1 en la posición 5. Como el símbolo que está en la posición 4 y en la posición 3 es 0, no aportan nada. Es 0 por 2 a la cuarta, que es 16 por 0, 0. 0 por 2 al cubo, 2 al cubo es 8 por 0, 0. Dos al cuadrado es 4 por 1, 4. Eso es lo que aporta el 1 que está en la posición 3, perdón, en la posición 2. El otro es 2 por, la 1 es 2 por 1, 2. Y la posición 0 es 2 a la 0, 1 por 0, 0. Y ahí tengo, sumando los aportes de cada símbolo, 38. Que equivale al numeral en base 10, parte entera, que teníamos antes, porque dijimos que, bueno, la cantidad 38 y el numeral 38 coinciden en la base decimal porque es la que usamos. Acá puse 2 veces el más. Ahí tengo la demostración de que el 38 en base 10 equivale, por eso tengo 3 rayitas acá, al 100, 110 en base 2. ¿Sí? Distintos numerales, pero que representan distintas cantidades. Hay que hacer lo mismo con el 75 de la parte decimal. Lo mismo exactamente no, porque en la parte decimal yo lo que hice, vamos a ver ahora, fue una división. Es decir, apliqué una potencia negativa, que es multiplicar el 7 por 0,1, que es lo mismo que agarrar el 7 y dividirlo por 10. ¿Sí? Y lo mismo para el 5, lo multipliqué por 0,01, que es lo mismo que multiplicarlo por 1 y dividirlo por 100. Entonces, si en la notación expandida para la parte entera multipliqué y ahora divido, en la parte decimal que dividí ahora multiplico. ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos para transformar ese 0,75 de la parte decimal del numeral decimal y de la cantidad para convertirlo a base 2? Bueno, ahora borro y lo muestro. Tomo el 0,75 y lo multiplico por 2. 2 por 5, 10, me llevo 1, 2 por 7, 14 y 1, 15. Este 1 lo pongo acá y es el primer símbolo de la parte decimal del numeral. Es el que aporta los 0,5.
¿sí? Y ahora los 0,5 que me quedaron, lo vuelvo a multiplicar por 2. 2 por 5, 10. Me llevo 1, 2 por 0, 0 y 1, 1. Y este 1 es el segundo símbolo del numeral binario. Y ahí tienen la conversión de decimal a binario. La parte entera la divido por 2 en forma sucesiva y tomo los restos desde el último al primero. Y la parte decimal la multiplico por 2 hasta que me dé 0. No entendí por 0,5. Que no, con una coma, por supuesto. ¿Por qué 0,5? ¿Y por qué es lo que me quedó de la multiplicación de 0,75 por 2? 0,75 por 2 me da 1,5. El 1 va al numeral binario y el 0,5 me sobra, no lo puedo descartar. Y ahora si hiciéramos lo mismo que recién para demostrar que la cantidad, el numeral 0,11 en binario representa 0,75 en decimal, hago lo mismo que hice recién. ¿Sí? Tomo el 0,11 en binario, aplico la notación expandida. Esta es la posición menos 1 y la posición menos 2. O sea que va a ser uno, perdón, esto está mal. Sí, pero es la posición menos 1 y la posición menos 2 que tenía antes. Entonces tengo que sumarle al 0, por supuesto, la parte decimal, 1 por 10, en este caso es 2 a la menos 1, más 1 por 2 a la menos 2. ¿Sí? ¿Cuánto es 2 a la menos 1? Si me fijo, 2 a la menos 1 es un medio. ¿Sí o no? ¿Y cuánto es 2 a la menos 2? Un cuarto. Un medio por 1 es un medio, es 0,5. Y un cuarto por 1 es un cuarto, 0,25. Si sumo 0,5 más 0,25 me da 0,75.
Entonces ahí hice la conversión del 38,75 parte entera y parte decimal al binario, y la demostración aplicando una notación expandida desde el binario, que el numeral 100,110,11 representa esa cantidad en binario, que es 38,75 en decimal. ¿Está bien? A ver, no puedo creer que están haciendo las operaciones con una calculadora. ¿Le hace falta una calculadora para hacer una multiplicación o una división por dos? Ustedes me hacen acordar cuando voy a la verdulería y compro, qué sé yo, un par de zanahorias que valen 20 pesos y una cebolla que valen 5 pesos, y la verdulera agarra la calculadora y dice 20 más 5 y hace la calculada con la calculadora y la cuenta, como si fuera tan difícil una suma de 20 más 5. Bueno, ustedes me están haciendo acordar lo mismo. Bueno, seguimos. Eh, había un alumno que me había pedido que hiciéramos algo en hexa. Bueno, vamos a hacerlo primero en octal y después en hexa, ¿sí? Así como dividí por 2 para pasar el 38 a la base 2, puedo dividir por 8 para pasar el 38 a la base 8. Ahora divido por 8 y me dan los restos de 4 y 6. O sea que el 38,75 en base 10 se representa como el 46, algo en base 8. Y si agarro el 0,75, en vez de multiplicarlo por 2, lo multiplico por 8, me da 8 por 5, 40, me llevo 4, 8 por 7, 56, y 4, 60. Y este 6 es el número, el único símbolo que tengo en la parte decimal. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago ahora para demostrar que el 46,6 en base 8 equivale a la cantidad 38,75 en base 10? Exactamente lo mismo que hice antes aplicando la... me está preguntando Tapmi si es el sistema hexadecimal. No, es el sistema octal. El hexadecimal tiene 16 símbolos, el octal tiene 8. Por eso lo dividí por 8
y no por 16. Exactamente, dividiendo por la cantidad de símbolos de la base en la parte entera y multiplicando por la cantidad de símbolos de la base en la parte decimal. Bueno, entonces le decía, ahora podemos demostrar de la misma forma que hicimos antes, aplicando la notación expandida, que el 46,6 en base 8 equivale al 38,75 en base 10. Pongo las posiciones menos 1 de este 6, 0 de este otro 6 y 1 de este 4. Entonces digo 4 por 8 a la 1, más 6 por 8 a la 0, más 6 por 8 a la menos 1. 8 a la 1, 8 por 4, 32. Ahí tienen el aporte del 4 en la primera posición. 8 a la 0 es 1 por 6, 6. Ahí tienen las 6 unidades. El 8 a la menos 1 es lo mismo que un octavo. Por eso sería como 6 octavos. Y 6 octavos es 6 dividido 8. ¿Sí? De todas formas, 6 por 1 octavo es 6 dividido 8, 3 cuartos, que es 0,75. Entonces ahí tienen el procedimiento para cambiar de una base a la otra. Es decir, cuando quiero pasar a la base decimal, desde cualquier otra base, aplico la notación expandida. Cuando quiero pasar de la base decimal a otra base, divido la parte entera en la cantidad de símbolos de la base y multiplico la parte decimal por la cantidad de símbolos de la base. Y ahora vamos al hexadecimal que pedía un alumno ahí a gritos, no sé por qué tanto con el hexadecimal. ¿Las bases son naturales mayores que 1 o hay bases negativas? No sé si ya lo dijo. Lo que dije, que es con lo cual se puede sacar la conclusión de lo que pregunta, es que tiene que tener 2 símbolos por lo menos. ¿Sí? Y eso le da la pauta que no puede ser de 1 o menos la cantidad de símbolos. O dicho de otra forma, tiene que ser mayor a 1 la cantidad de símbolos sí o sí. Hay bases negativas y si el conjunto de símbolos es finito y no vacío, ¿cómo puede existir una, una base que tenga menos 3 símbolos? O sea, me está diciendo que en vez de tener 3 símbolos le faltan 3.
Al 0 le faltan 3, supóngase, ¿con qué formo los numerales? Si no solo no tengo ningún símbolo, sino que me faltan 3. De los 0 que tengo le resto 3. Eso es matemática discreta. Creo que el profesor que les dio matemática discreta tal vez no les explicó, y si le explicó no lo entendieron, de por qué matemática discreta se llama matemática discreta. ¿Sí? Ahora, para pasar a la base 16, la parte entera, lo divido por 16. ¿Cuántas veces entra el 16 en 38? 2 por 16, 32, al 38, 6. O sea que el 26 es la parte entera del numeral hexadecimal que representa la cantidad 38. Por otro lado, dijimos que teníamos el 0,75, lo multiplicamos por 16. 6 por 5, 30, me llevo 3, 42 y 3, 45. 1 por 5, 5, por 7, 7, 0, 10, me llevo 1, 8 y 4, 12. Ahí tengo la cantidad 12, que en el hexadecimal es representada por la letra C. Porque el sistema numérico hexadecimal tiene 16 símbolos. Cuando llegamos a la cantidad 9, el símbolo que le sigue es la letra A mayúscula, que representa la cantidad 10, la B mayúscula representa la cantidad 11, la C la cantidad 12, la D la cantidad 13, la E la cantidad 14 y la F la cantidad 15. La A la cantidad 10, la B la cantidad 11, la C la cantidad 12, la D la cantidad 13, la E la cantidad 14 y la F la cantidad 15. Lo tienen en la representación que yo subí, sino que no las estamos viendo ahora.
Bueno, y ahora vamos a hacer otra demostración. Dijimos que el 100, 110, 11 era el numeral binario que representaba esa cantidad. ¿Sí? Si agrupamos de a 3 estos símbolos, poniendo un 0 acá, podemos pasar de la base 2 a la base 8 en forma directa. Es decir, al 100 lo representamos con el símbolo 4 del octal, al 110 con el símbolo 6 y al 100 con el símbolo 6. Y ahí tengo el numeral octal que representa el numeral este en base 2. ¿Se entiende? Hay una conversión directa entre la base 2 y las bases que son potencias de 2, entre ellas la base 8. Si se fijan, los tres símbolos binarios van a poder representar la cantidad 000 o con el numeral 000, la cantidad 0, 001 la cantidad 1, hasta el 111 la cantidad 7. Y son los símbolos de la base octal. ¿Sí? Ahora bien, si en vez de tomarlos de a 3 a la derecha de la coma y a la izquierda de la coma, los tomamos de a 4, como voy a hacer acá, agregándole 2 ceros adelante al numeral binario que no lo afecta y un 0 acá atrás, voy a tener que el 0010 representa el símbolo 2 en hexa, el 0110 el símbolo 6 y el 1100 el símbolo 6. Ahí tengo la conversión directa a hexadecimal. En octal se agrupa de a 3 y en hexadecimal de a 4, a la izquierda de la coma, la parte entera, a la derecha de la coma, la parte decimal. Bueno, con esto terminamos la primera parte de la clase. Terminaba, dijimos, 12:25, lo extendimos hasta las 12:29. Nos tomamos 15 minutos de recreo ahora hasta las 12:45. Si no hay ninguna pregunta, no hace falta que se desconecten. Ahora lo que pueden hacer es dejar yo voy a dejar la sesión abierta. eh, eh, de binario podemos pasar a cualquier otra base, no. De binario puede pasar a cualquier otra base que sea múltiplo de 2. A la base 4, a la base 8 o a la base 16. A la base 4 tomando de a 2 dígitos binarios a la izquierda y a la derecha de la coma, a octal tomando 3 dígitos binarios o 3 cifras a la izquierda y derecha de la coma, y a hexadecimal 4 dígitos binarios a izquierda y derecha de la coma. Bueno, entonces nos tomamos el recreo hasta las 12:45, dijimos.